Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia online Clúster Marítimo Español. En esta ocasión, de la mano del Centro Tecnológico Naval y del Mar, CTN. Bueno, soy Ruth Latorre, del Clúster Marítimo Español, y voy a ser la moderadora de esta sesión, que, bueno, vamos a esperar unos minutitos todavía para empezarla, para dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando todos los asistentes que nos han pedido, pues eso, audiencia en esta conferencia. Y bueno, pues nada, mientras tanto les voy a ir dando las pautas bajo las que se va a desarrollar este evento. En primer lugar, decirles que, como es habitual en este tipo de conexiones, vamos a mantenerles con los micrófonos apagados para evitar que haya interferencias de sonido. Informarles también de que la conferencia va a ser grabada, o sea que después la pondremos a disposición de todos los asistentes y, bueno, también, por supuesto, a disposición de los socios del Clúster Marítimo Español, que la podrán visualizar por nuestro canal YouTube. La subiremos allí en cuanto la tengamos editada. Por último, decirles que cuentan con un chat habilitado para que vayan haciéndonos las preguntas que consideren oportunas, ¿de acuerdo? Lo tienen normalmente a la derecha, abajo en la pantalla. Nos pueden ir haciendo preguntas a lo largo de toda la sesión, nosotros las iremos recogiendo y se las trasladaremos a los ponentes al final de sus intervenciones. ¿De acuerdo? También nos pueden transmitir si tienen cualquier problema o si tienen algún comentario, nos lo dejan ahí escrito y les atendemos al final de la sesión. Y bueno, son las 11:03, tenemos más o menos pues a la mitad de los asistentes conectados, un poquito más. Si les parece, bueno, vamos a ir dando entrada a la presentación, porque a la bienvenida de nuestro presidente de honor, don Federico Esteve, que es quien les va a dar, como digo, la bienvenida a esta conferencia. Y bueno, pues después de la bienvenida de don Federico, pues pasaremos a dar paso a nuestros conferenciantes. Entonces, si les parece, les dejo con la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Deseo una vez más reiterar mis sentimientos de condolencia y dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo agradecer a Marta Sánchez Egea y a Iván Félix Enguís, así como al Centro Tecnológico Naval y del Mar de Cartagena, CTN, su aportación a esta conferencia, que versará sobre estudios de ruido submarino en proyectos portuarios y offshore, marco legal y requisitos técnicos. Hace unos 15 días tuvimos una conferencia online de Clúster Marítimo Español en la que uno de nuestros socios expuso una interesante presentación sobre las investigaciones marinas para proyectos de dragado y energías eólicas offshore, en la que se nos dio una visión general de los procedimientos y tecnologías que se están poniendo en marcha en los proyectos de preparación del fondo marino. Ahí se apuntó que uno de los grandes retos de las construcciones en el medio marino y en los proyectos portuarios es evitar la generación de ruidos submarinos. Y este es precisamente el tema del que tratará la conferencia de hoy. Con el conocimiento que tenemos actualmente sobre los efectos del ruido submarino en la biodiversidad y en el ecosistema, ya no podemos separar esta cuestión del resto de los parámetros de diseño a tener en cuenta en estos proyectos. El asunto del ruido submarino y sus efectos en los mamíferos marinos fue tratado por primera vez en la OMI en el año 2004. En el 2008, el Comité de Protección del Medio Marino acordó elaborar directrices técnicas no obligatorias destinadas a reducir al mínimo el ruido secundario introducido en el medio marino por los buques comerciales, limitando así sus efectos adversos para la fauna marina. Pero esta preocupación, inicialmente achacada al ruido emitido por los buques mercantes, se ha trasladado también
a las operaciones de dragado que la OMI reconoce como fuente de ruido antropogénico. La Asociación Mundial de Dragado ha enviado orientaciones técnicas sobre el sonido submarino en relación con el dragado a los grupos científicos del Convenio y del Protocolo de Londres, asesorando a las personas encargadas de tomar decisiones, las partes interesadas y los científicos, sobre el modo de hacer frente a los efectos del sonido submarino debido principalmente a esta actividad. En nuestro país, las estrategias marinas españolas a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluyen una evaluación inicial del medio marino, la definición del buen estado ambiental y el establecimiento de objetivos ambientales para su consecución. Todo ello se recoge en programas de medidas que permiten el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos para cada demarcación marina. La Ley 41/2010 del 29 de diciembre de protección del medio marino, que transpone la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, incluye el ruido submarino entre los 11 descriptores del buen estado ambiental del medio marino. Lo anterior supone que la introducción del ruido submarino en cada demarcación marina debe situarse en niveles que no afecten de manera adversa al medio marino en relación a, primero, la distribución temporal y espacial de los ruidos impulsivos de baja y media frecuencia, y segundo, la evolución del nivel de ruido continuo de baja frecuencia. En la conferencia de hoy, expertos de CTN nos van a hablar acerca del marco legal y requisitos técnicos requeridos en los estudios de ruido submarino en proyectos portuarios y offshore. Marta Sánchez Egea es licenciada en Biología y máster en Gestión de la Ciencia y de la Investigación. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el ámbito de consultoría ambiental, coordinando proyectos relacionados con la planificación, ordenación territorial y sistemas de gestión ambiental, tanto para las administraciones públicas como para las entidades privadas. Actualmente es responsable del medio marino de CTN, donde gestiona y desarrolla proyectos a nivel nacional e internacional relacionados con el potencial impacto del ruido submarino sobre el medio marino, destacando los proyectos para la implementación de la Directiva Marco sobre la estrategia marina en la región mediterránea. Iván Félix Eguís es doctor en Física Aplicada, máster en Ingeniería Acústica y licenciado en Física y en Arquitectura. Cuenta con más de 8 años de experiencia en distintos ámbitos de la ingeniería y física aplicada. En materia de ruido submarino, destaca sus trabajos en procesado de señal, modelización numérica, control meteorológico y desarrollo de redes de sensores. Ha colaborado con varias universidades en las que ha dirigido varias tesis doctorales y con diversos institutos y asociaciones internacionales. Actualmente es responsable del Departamento de I+D de CTN, donde dirige proyectos tanto del ruido submarino e ingeniería acústica como en relación a la ciencia de datos y análisis de ecosistemas complejos. Pues mi agradecimiento a ambos y a todos vosotros como asistentes a esta conferencia. Muchas gracias y tenéis la palabra. Gracias. Marta, cuando quieras puedes empezar. Vale. Vale, estás conectado perfectamente. Venga, ¿la presentación? ¿Y me escucháis bien? Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días y gracias primero a vosotros, al Clúster Marítimo Español por invitarnos y a todos los asistentes también por vuestro interés. En esta ponencia yo voy a hacer un repaso rápido sobre el marco legal
que podemos aplicar en los estudios de ruido submarino, y mi compañero Iván os comentará requisitos técnicos en el desarrollo de estos estudios. Yo voy a intentar ajustarme al tiempo y antes de comenzar la presentación, sí os quiero hablar rápidamente sobre quiénes somos. Veo a mucha gente conocida entre los asistentes, pero es muy probable que otros muchos no nos conozcamos. Nosotros trabajamos en el Centro Tecnológico Naval y del Mar. Es un centro especializado en hidroacústica. Estamos muy cerquita de Cartagena, en la región de Murcia. Y nuestra principal actividad está relacionada con estudios de ruido submarino. Tenemos un laboratorio de calibración y también realizamos servicios de asesoramiento y ejecutamos trabajos de campo y procesados de señal, etcétera. Pero también tenemos otras áreas en las que estamos integrando estos estudios de ruido submarino, aplicando sobre todo la digitalización al medio marino. Trabajamos para desarrollar tecnologías y herramientas software que faciliten el procesado de esa información, que entendemos que es bastante compleja para las personas que necesitan interpretarla. Y bueno, estamos ahora mismo en pleno desarrollo de todo ese mundo de la ciencia de los datos. Bueno, pues para entender el marco legal que podríamos aplicar a estos estudios, es importante conocer primero el contexto europeo. Me voy a extender un poquito en esto, pero luego veréis que todo cobra su sentido a nivel nacional. En este marco es vital tener nociones básicas del funcionamiento de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. Esta directiva aparece en 2008 y tiene como principal objetivo que los Estados miembros adopten las medidas que sean necesarias para mantener un buen estado ambiental del medio marino en 2020. Evidentemente, pues somos conscientes que hemos llegado a 2020 y no tenemos probablemente un buen estado ambiental, pero sí es cierto que se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho desde entonces hasta ahora. Esta directiva tiene un enfoque ecosistémico, no es puramente conservacionista, que también claro que sí, pero de lo que se trata es de garantizar que las actividades humanas, que se pueda hacer un uso sostenible de los bienes y servicios del medio marino y que todo esto sea compatible con un estado ambiental óptimo. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la directiva cuando hablamos del buen estado ambiental? Pues lo define en el artículo 3 y es aquel estado donde las características de los mares y los océanos son ecológicamente diversos, dinámicos, limpios, saludables y productivos. Incido en la intención de compatibilizar el uso con garantizar el buen estado. ¿Cómo se describe este buen estado ambiental? Pues la directiva lo hace a través de 11 descriptores cualitativos que nos ayudan a entender cuándo alcanzamos ese buen estado ambiental. Los tenéis aquí resumidos, pues tienen que ver con la biodiversidad, con los niveles de especies alóctonas que no afecten negativamente al ecosistema, que las especies de explotación comercial sus límites biológicos se encuentren dentro de parámetros seguros, que los elementos de las redes tróficas estén garantizados en abundancia y reproducción a largo plazo, que la eutrofización sea mínima, que se garantice la integridad del fondo marino, que la alteración de las condiciones hidrográficas tampoco afecten negativamente al ecosistema, que los contaminantes, el grado de contaminantes sea tal que no se produzcan efectos negativos. También otro descriptor tiene que ver con contaminantes en productos de pesca que estén dentro de unos niveles seguros, que las propiedades y cantidades de basuras marinas no resulten nocivas y, por último, el descriptor 11, que es el que nos interesa en este contexto,
nos dice que el buen estado ambiental se garantizará cuando la introducción de energía, incluido el ruido submarino, está en unos niveles que nos afectan de manera adversa al medio marino. ¿A qué aplica esta directiva? Pues a las aguas marinas de todos los Estados miembros. También incluye aguas litorales y también el lecho marino y el subsuelo como parte integral del medio marino. Y excluye a las actividades relacionadas con la defensa o la seguridad nacional, ¿no? Las actividades militares, pero sí se apunta a que se haga un esfuerzo por garantizar que estas actividades se realicen de la manera más compatible posible con la presente directiva. Esta directiva tiene un carácter transfronterizo, como no podría ser de otra manera, por el propio carácter del medio marino, donde cualquier tipo de incidencia no puede ser, raramente va a ser puntual y localizada, puede afectar a diferentes aguas de distintos territorios. Entonces, bueno, pues se anima a realizar esta cooperación entre los Estados miembros y también en otros países. Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, en esta región mediterránea tenemos a países tanto de la Unión Europea como de fuera. Y para articular toda esa cooperación existen herramientas que son los convenios marinos regionales. Estos convenios son fundamentalmente los que aquí veis: el convenio OSPAR para la zona del Atlántico, el CON para el Mar Báltico, el convenio de Barcelona y el convenio de Bucarest. En nuestro caso, pues tendremos que tener en cuenta tanto las recomendaciones de OSPAR como del convenio de Barcelona, que son los convenios que nos competen por territorio. Esta directiva marca el enfoque territorial, lo hace en base de regiones y subregiones, como veis aquí. Las regiones son el Mar Báltico, el Océano Atlántico Nororiental, Mediterráneo y Mar Negro, y en el caso del Atlántico y el Mediterráneo hay unas subregiones. También deja abierto la posibilidad de que cada país, en función de las características o de los requisitos que consideren, establezcan subdivisiones. ¿Cómo se aplica esta directiva? Pues se realiza a través de diferentes grupos de trabajo, uno más a nivel más de cooperación a un nivel más político, otros a nivel más técnico. Aquí tenéis los diferentes grupos de trabajo, uno especializado en todo lo que tiene que ver con la definición del buen estado ambiental, otro relacionado con el intercambio de datos y de información y de conocimiento, y un último grupo dedicado a los programas de medidas. Veis debajo también que hay diferentes grupos técnicos que son los que asesoran, los que se encargan de investigar cuestiones más concretas, y en el caso de las estrategias pues hay grupos específicos dedicados a basuras, a datos y a ruido también, y este último nuevo sobre fondos. Es importante saber que existe este grupo técnico sobre ruido, porque al final son los que van a establecer o van a proponer al grupo de coordinación de las estrategias todas las recomendaciones técnicas sobre el ruido submarino. Bueno, esta directiva es un plan de acción cíclico que tiene diferentes pasos que se revisan cada 6 años. Estas etapas empiezan con una evaluación inicial del estado ambiental de las aguas de cada país, precisamente pues, para ver qué necesidades tiene y en qué grado se encuentran. El segundo paso es la definición de qué significa el buen estado ambiental para cada uno de los países. Ya hemos visto que existen esos 11 descriptores que nos dicen cualitativamente cuándo se alcanza, pero cada país tiene que detallar
qué significa, en función de su realidad, qué significa cada uno de esos descriptores a nivel nacional. En el caso del descriptor 11, las definiciones que encontramos hacen referencia solamente a ruidos submarinos. Si os acordáis, el descriptor 11 habla de introducción de energía, incluido ruido submarino. De momento, pues por el nivel de conocimiento que tenemos, estamos en el ruido. Y las definiciones suelen ser bastante genéricas porque todavía hace falta un poquito más de información y de investigación para poder concretarlas, pero poco a poco sí ya estamos viendo definiciones bastante más precisas. Un tercer paso es el establecimiento de objetivos ambientales y sus indicadores para lograr ese buen estado ambiental en función de las definiciones de cada descriptor. Después se establecen unos programas de seguimiento que nos van a ayudar, que les van a ayudar a cada país a realizar esa evaluación y actualización de los objetivos que se han marcado. Y, por último, pues un desarrollo de medidas que se diseña para lograr y mantener ese buen estado ambiental. Como os he dicho, esto es un ciclo, se revisa cada 6 años y se actualiza cada una de estas etapas en función de lo que ha pasado durante todo el ciclo. Para ayudar a definir, a concretar esa aplicación, es importante también atender a la decisión de la Comisión que salió en 2017, donde se definen criterios y normas metodológicas y especificaciones técnicas para cada uno de estos descriptores. En el caso del ruido submarino, se distinguen 2 criterios. El criterio 1 relacionado con el sonido impulsivo y el criterio 2 con sonidos continuos. En el caso de sonidos impulsivos, hace referencia a la distribución espacial y la extensión temporal de los niveles de la fuente de ruido deben ser tal que no superen los niveles que pueden afectar adversamente a la población de animales marinos. Y en el caso de sonido continuo, hablamos de sonidos de baja frecuencia en el agua y habrá que tener en cuenta la distribución espacial, la extensión temporal y también los niveles de sonido continuo de baja frecuencia. ¿Cuáles son estos niveles? Os preguntaréis. Pues de momento no existen, no se han establecido estos valores umbrales de los que habla esta decisión de la Comisión. Será necesario llegar a un acuerdo a nivel internacional, a nivel de región o de subregión entre todos los Estados miembros para poder determinar dentro de qué niveles podemos decir que nos encontramos dentro de ese buen estado ambiental o no. Estos niveles deben basarse en los mejores datos científicos disponibles y hasta el momento, aunque no hay un consenso, sí se está trabajando mucho. Se está avanzando bastante en metodologías para poder definir cuáles son esos valores y sí os puedo dar unas pistas porque muchas veces cuando se habla de valores umbrales, pues solemos pensar en un valor de decibelios o algo parecido, pero tener en cuenta que estamos hablando de distribución espacial y temporal, por lo que apuntamos más a definir una extensión en el tiempo y en el espacio de los eventos de ruido o de las tendencias de ruido continuo. El tema de los impactos también es algo en lo que existe ya mucha literatura científica y muchos estudios que caracterizan los impactos, pero de momento tampoco tenemos una relación clara sobre presión por ruido y impacto y ahora mismo se trabaja sobre todo en poder determinar el riesgo de impacto más que el propio impacto en sí. ¿Cómo se desarrollan todos estos conceptos y todas estas metodologías y estos requerimientos técnicos? Pues además de los trabajos que realiza cada país a través de los ministerios correspondientes, donde se trabaja por avanzar en
en definir estos métodos y estas directrices técnicas. También la Comisión Europea financia proyectos específicos para apoyar la implementación de esta directiva. Voy a pasar rápidamente, tenéis la información en la presentación, pero bueno, solo comentaros que nosotros estamos coordinando 2 proyectos para apoyar el desarrollo de metodologías que puedan ser utilizadas para la estrategia marina a nivel del Mediterráneo a través de los proyectos QuietMed. El uno ya acabó hace un par de años y ahora estamos a mitad de desarrollo del proyecto QuietMed 2, donde esperamos, bueno, en el 1, paso así muy rapidito, pero en el 1 ya los principales resultados fueron establecer guías metodológicas que ayuden a mejorar la coherencia y a estandarizar diferentes aspectos de los estudios que implica el ruido, pues tanto de calibración, procesamiento de señal, modelización, etcétera. Se hicieron varios proyectos pilotos y también se desarrolló el registro de ruido impulsivo para el Mediterráneo. Esto podéis aquí tenéis la herramienta, podéis jugar con ella y básicamente pues muestra eventos de ruido. No todos los que hay, pero bueno, tenemos algunos que nos van a permitir hacer el cálculo de esos indicadores que nos dice la directiva. El segundo proyecto en el que estamos ahora mismo inmersos, pues va a seguir añadiendo funcionalidades a esa herramienta que os acabo de enseñar y estamos trabajando para desarrollar una metodología que pueda ser viable para establecer esos valores umbrales para que cada ministerio o en conjunto diferentes países a nivel de región o subregión puedan establecer esos valores umbrales o por lo menos acotar un poquito más dónde estarían. Vale. Todo esto tiene su traducción en el contexto nacional a través de la Ley de Protección del Medio Marino, que es la transposición de la directiva. Los objetivos, pues los que hemos comentado, adoptar todas las medidas necesarias que sean posibles para garantizar ese buen estado ambiental y, como hemos mencionado antes, tiene ese enfoque ecosistémico de proteger y preservar el medio marino, pero también garantizar, no nos olvidamos que hay unas actividades que existen y que seguirán existiendo y de lo que se trata pues, de poder garantizar compatibilizar ese uso del medio. En nuestro caso, como os decía, si os acordáis antes, en los ámbitos territoriales la estrategia nos lo marcaba como regiones y subregiones. En el caso de España tenemos la región del Atlántico y del Mediterráneo. El Atlántico tiene 2 subregiones, pero además tenemos esa subdivisión que abría la directiva para que cada país estableciera su marco de acción, que en este caso son las demarcaciones. Tenemos 5 demarcaciones, que las estáis viendo aquí, Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho de Alborán, Levantino-Balear y la demarcación canaria. Estas son el ámbito espacial sobre el que se desarrolla cada estrategia. Por lo tanto, tenemos 5 estrategias, una para cada una de estas demarcaciones. Son los instrumentos de planificación, las estrategias marinas. Os invito a que consultéis la web del Ministerio sobre las estrategias marinas, porque además de tener toda la información, todos los documentos técnicos, vais a encontrar mucha información divulgativa que facilita mucho entender todo este proceso que a lo mejor así de primeras parece un poco complejo. ¿En qué momento estamos de la aplicación de esta ley y de las directivas? Como os he dicho, los ciclos son de 6 años. El primer ciclo acabó recientemente, comprendido de 2012 hasta 2018, y estamos empezando, bueno, ya
hemos entrado en el segundo ciclo. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Pues se ha actualizado estos primeros pasos de definir, de evaluar el estado inicial, definir qué significa el buen estado ambiental y definir objetivos ambientales. Los programas de seguimiento son todavía los del primer ciclo y se actualizarán en breve, y los programas de medidas también siguen siendo los del primer ciclo y se actualizarían el año que viene. Vamos a ir viendo paso por paso qué nos interesa saber en relación al ruido submarino. Bueno, para que tengáis un poco una idea de qué tipo de documentos tiene la estrategia, pues en el primer paso de estado actual, la evaluación inicial, tenemos un documento marco que es común a todas las demarcaciones, pero también tenemos información específica para cada una de ellas. Todo esto lo podéis encontrar en la web del MITECO. Aquí vamos a encontrar información muy interesante sobre el análisis de presiones y de impactos para todos los descriptores, la evaluación del estado ambiental y la definición del BEA para cada uno de los descriptores, y también los objetivos ambientales. Ahora mismo, en la definición del buen estado ambiental actual, se parece mucho a la definición general que nos dice la decisión de la Comisión, y es que la distribución espacial y la extensión temporal y los niveles de fuentes de sonido impulsivo y continuo no superan los niveles que puedan afectar adversamente a las poblaciones de animales marinos. Todavía sigue siendo muy genérica, pero aunque en la propia estrategia se señala que es complicado evaluar el alcance de este buen estado ambiental por la falta de información, sí que se han hecho grandes avances en cuanto a las metodologías y ya se disponen de mapas de ruido continuo orientativos sobre lo que se está trabajando, pero bueno, ya podéis ver información un poquito más concreta para cada demarcación. En cuanto a los objetivos ambientales, tenemos dos objetivos específicos para el descriptor 11. Hay otros objetivos que son genéricos, pero bueno, aquí he querido solamente remarcar los que tienen que ver con ruido submarino. Uno es desarrollar y apoyar medidas de prevención y mitigación de impactos por ruido ambiente y ruido impulsivo. Y el otro objetivo ambiental es mejorar la coordinación y estandarización a nivel nacional de los programas de seguimiento, tanto de ruido como de sustancias y basura. Bien, los programas de seguimiento, como os he dicho, son todavía los del primer ciclo y se actualizarán en breve, pero se establecen dos subprogramas, uno para ruido impulsivo y otro para ruido continuo. En ruido impulsivo se trata de hacer un seguimiento de la distribución temporal y espacial de los eventos de ruido. Para eso se solicitan datos a los promotores a través de los estudios de impacto ambiental. Y en el caso del ruido continuo, pues se trata de hacer un seguimiento de la evolución de estos niveles en cada demarcación. Y esto pues se hace también a través de modelizaciones, pero también a través de medidas in situ. Bien, en cuanto a los programas de medidas, que también siguen siendo los del primer ciclo, encontramos una medida específica y tiene que ver con regular los criterios para los proyectos generadores de ruido submarino y para la elaboración de estudios de impacto ambiental de estos proyectos que entendemos que o por lo menos las consultas que a nosotros nos llegan vienen relacionadas sobre todo con este tema, ¿no? Tener algún tipo de guía o de documento en el que saber qué contenidos debe tener un estudio de este tipo. Como medida horizontal, y es lo que vamos a ver ahora,
ya se establecía el Real Decreto de compatibilidad con las estrategias marinas, que también venía ya en la Ley de Medio Marino. Este Real Decreto de 2019, posiblemente muchos lo conocéis, pero si no, es algo que deberéis tener en cuenta a la hora de plantear vuestros estudios, regula la emisión de un informe que debe acompañar a cualquier actuación que se ejecute en aguas marinas, en el lecho o en el subsuelo, o como veis aquí en el ámbito de aplicación, la colocación o depósito de materiales sobre el fondo marino, vertidos, etcétera, en cualquiera de las 5 demarcaciones marinas. Este informe trata de garantizar que las actuaciones que se proponen son compatibles con los objetivos que se han establecido en las estrategias marinas españolas. Para eso, pues, el informe debe ser favorable. En este Real Decreto encontraréis todas las actividades que se ven afectadas por él. O sea, todas las actividades que deberían llevar acompañado este informe. Las tenéis aquí descritas, pues tenemos sondeos, exploración de hidrocarburos, almacenamiento de gas y de CO2, instalación de gasoductos, de cables submarinos de telecomunicaciones, conducciones para vertidos, infraestructuras marinas portuarias, de defensa de la costa, dragados y vertidos, extracción de áridos, minería, regeneración de playas, en fin, pues casi todos los proyectos que se realizan comúnmente. Fondeaderos, arrecifes artificiales, instalaciones de acuicultura y bueno, y otros que podéis ver en el Real Decreto. En lo que tiene que ver con ruido submarino, será necesario, tenéis en este mismo anexo, en el anexo 2 de este mismo Real Decreto, tenéis una lista indicativa de objetivos ambientales de las estrategias que deberán ser considerados en el análisis de compatibilidad, pero tened en cuenta que este anexo ahora mismo va referido a objetivos ambientales del primer ciclo y, como os acabo de decir, se acaba de actualizar los objetivos ambientales del segundo. Por lo tanto, a la hora de hacer este análisis, de ver para qué objetivos son los que tengo que considerar en función de mi actividad, estoy hablando de todos los descriptores, no solamente de ruido submarino. Tendréis que ver qué objetivos son los que tendremos que analizar si son compatibles o no con nuestra actividad y, en función de eso, pues tener en cuenta que hay que comprobar los del segundo ciclo también. Pues nada, una vez que detectéis qué objetivos pueden estar afectados por nuestra actividad o habrá que tener en cuenta el diseño de nuestra actividad para hacerla compatible con esos objetivos, pues se realiza un informe justificativo que se adjunta al procedimiento ambiental que esté llevando a cabo. O lo solicitarán si tenéis alguna duda, pues los técnicos del MITECO os podrán resolver si es necesario o no y os lo solicitarán también si es necesario y no lo habéis hecho así. Bueno, acabo ya con mi parte. He sido muy genérica para que tengáis una idea, sobre todo, de qué cuestiones básicas entendemos que debéis tener en cuenta, pero cualquier duda, si hoy no hay tiempo, estamos a vuestra disposición a través del email o el teléfono, como queráis, para comentar lo que queráis. Ya le dejo paso a mi compañero Iván, que os explicará las cuestiones ya más técnicas sobre los estudios. Muchas gracias. No sé si se me oye. No sé si se me está escuchando ahora mismo. Félix, si quieres pasa tú a poner en activo tu micro y empieza y ya. Y ahora ya te oigo, es que estaba con el sonido perdido.
Bueno, Marta, como decía, muchas gracias por esta explicación tan concisa que nos has dado del Real Decreto y de lo que rige en la ley que afecta a los temas de ruidos submarinos. Y bueno, lo que haremos será ir recopilando las preguntas y os las hacemos cuando terminéis los dos, si os parece. Entonces, Félix, cuando tú quieras, te apago yo el micro y te dejo a ti con tu conferencia. Perfecto. ¿Se me oye? A ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Se me oye? Sí, bueno, en cuanto a aspectos técnicos, bueno, voy a repasar un poco sumeramente algunos aspectos a tener en cuenta, más que aspectos concretos y técnicos, simplemente algunos conceptos o algunas evidencias clave en los estudios de ruido submarino. Para ello hablaremos de las guías metodológicas y me centraré en 4 aspectos: el tema de los equipos para la adquisición de ruido, el tema de cómo desplegar estos equipos, cómo procesar estos equipos, los datos que se requieren con estos equipos y sobre los modelos de propagación que se requieren para estos estudios. Vale, bueno, en primer lugar, las guías metodológicas son unas guías que publica o establece el TG-Noise, el grupo de expertos en ruido submarino de la MSFD. En el 2011, la Unión Europea, los directores marinos, piden al TG-Noise que se elaboren algunas guías para la monitorización del ruido submarino. En 2014 aparecen los primeros documentos técnicos de primeras recomendaciones. Posteriormente, a través de los proyectos realizados en la Unión Europea, como QuadMed, que ha comentado Marta, pues se han recogido todos estos avances y en breve, como 2020, pues este año ya tenemos la publicación de la actualización de estas guías metodológicas base para cualquier estudio de ruido submarino. Vale. Esto es a nivel europeo. Vale. A nivel nacional, a través del proyecto SILEMAR que coordinamos CTN, financiado por la Fundación Biodiversidad, entre otras de las tareas previstas es la elaboración de unas guías en castellano, unas guías más amables, a lo mejor las puramente técnicas del TG-Noise, con recomendaciones, con buenas prácticas para la medición de ruido submarino. Aquí, aquí vemos un poco un índice preliminar de estas guías y voy a centrarme, como vemos, en la instrumentación, variable de la calibración, en los despliegues, el procesamiento y el modelo de propagación. Vale, en primer lugar, los sistemas de adquisición. ¿Con qué podemos oír el ruido submarino? Pues bueno, para eso existen los hidrófonos. Los dispositivos son micrófonos, digamos, que todo el mundo los conoce, pero para el agua. Bien, ¿cuáles son los criterios? Pues bueno, es algo tranquilizante que las guías metodológicas hasta ahora sí que establecen al menos unos criterios concretos, específicos de las diferentes especificaciones, requisitos que se requieren de estos hidrófonos. En cuanto al ancho de banda, que quiere decir el rango de frecuencias que debe ser sensible, fijaros, ya voy a dar algún número que después veremos sus consecuencias, entre 10 Hz y 10 kHz. Una sensibilidad, bueno, aquí un número de referencia, una directividad, es decir, omnidireccional, que escuche igual por todas las direcciones y, por supuesto, que estos hidrófonos sean calibrados bajo los estándares internacionales en todo el rango de frecuencias, entre 10 Hz y 10 kHz. Además, voy a ir un poquito rápido porque vamos un poco justos de tiempo, establece otros criterios también específicos que tienen que cumplir todo el sistema que guarda el sonido, que lo digitaliza y demás. ¿Vale? Podéis encontrar aquí un pequeño resumen y en las guías del TG-Noise, los que en breve publicaremos a través del proyecto SILEMAR, encontraréis en más detalle. Vale, comento esto del rango de frecuencia entre 10 y 10 kHz porque estas guías son para medir ruido, para medir la presión que hay en el agua. No son guías para hacer, por ejemplo, estudios de impacto con relación a la abundancia de hidratos y otro tipo de estudios. Digo esto porque aquí a la izquierda pongo un poco las respuestas de los cetáceos, diferentes cetáceos, a diferentes tipos de sonidos, diferentes frecuencias. La línea naranja, ¿vale?, divide las frecuencias que están por debajo de los 10 kHz y los que están por arriba de los 10 kHz. Como vemos, para cierto tipo de ruido, vamos a decir, cierto tipo de cetáceos, son sensibles a ruidos más altos, por los que ya se prevé, de hecho, ya estamos haciendo avances en los siguientes proyectos QuadMed 2 para intentar ampliar este rango de 10 kHz a 100 kHz, para tener en cuenta no solo la presión, sino también aquella presión
que puede afectar, según se ha visto en los estudios bioacústicos, algunas especies marinas. Muy bien, una vez hemos visto cuáles son algunos criterios básicos de los equipos de adquisición, claro, vamos a ver, cuando ya lo tengo, ya cumple, está calibrado, demás, ¿dónde y cómo tengo que desplegar un animal? ¿Dónde lo pongo? Vale, para ello, las guías metodológicas de la MSCD establecen los llamados programas de monitorización, de monitoreo, con dos objetivos que tienen estrategias diferentes, pretenden conocer dos cosas distintas. Por un lado, el monitoreo de categoría A, que lo que pretende es conocer información del ruido ambiental en la ubicación, es decir, el ruido que podía haber en el medio donde queremos estudiar. Y el ruido, por otra parte, el monitoreo de categoría B, el ruido de la fuente, el que está emitiendo la fuente bajo estudio. Pues puede ser la obra, el dragado, la embarcación o la sonda que se esté caracterizando. ¿Vale? Podemos a lo mejor cualitativamente establecer una diferencia entre la categoría A y la categoría B, entre las emisiones y las inmisiones. La categoría A más orientada a la emisión, la categoría B más orientada a la emisión de la fuente acústica. Vale, aquí vemos un poco un ejemplo simplemente de unas mediciones hechas aquí en el puerto de Cartagena, donde básicamente tenemos, en función del tiempo y las frecuencias, como vemos, entre 10 hercios y 10, o en este caso 100 kilohercios, pues bueno, ¿cuál es la variabilidad que puede haber entre el ruido de fondo, este ruido ambiental, que se puede generar cuando no existen muchas embarcaciones, vamos a decir, o cuando existen las embarcaciones que son típicamente respecto a una embarcación en concreto que se quiso analizar, una embarcación más grande que se quiso analizar en este caso. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo despliego y dónde despliego estos hidrófonos para conseguir esa monitorización del ruido ambiente o de niveles de fuente? Pues bueno, existen diferentes técnicas. La toma de datos en embarcación, que básicamente consiste en despegar el hidrófono ciertos metros desde la embarcación. Existen otros métodos un poco más robustos que permiten el arrastre de los hidrófonos dentro de la embarcación para conseguir pues, una mayor área, una mayor eficiencia en la medición del ruido. También existen los hidrófonos desplegados en el fondo, fondeados, o incluso hidrófonos desplegados desde una boya que les pueden enviar los datos, entonces no tener que esperar a que vuelva la embarcación para ver los resultados acústicos que están ocurriendo. También comento algunas técnicas un poco más novedosas, pero cada vez están más en auge, que son los gliders, o al final los vehículos autónomos, tanto verticales como submarinos, que cada vez más están tomando más relevancia en este tipo de estudios. Y por último, por observatorios submarinos, observatorios que ya existen en algunos medios y que bueno, también pueden servir para recopilar datos en algunos estudios. Muy bien, pero de todas estas técnicas cualquiera nos vale, todas son buenas. Pues bueno, aquí pongo para que veáis un poco algunas diferencias que puede haber y algunas problemáticas que puede haber de decantarse por una estrategia de despliegue o por otra. Por ejemplo, despegamos con una embarcación, tenemos una baja resolución temporal. Nosotros podemos en una embarcación recorrer unas cuantas millas, pero claro, esto lo hacemos durante un día, no lo hacemos durante meses. ¿Vale? Aparte de que, midiendo solo la superficie, podemos tener efectos de la superficie que nos pueden distorsionar un poco los resultados. Por otra parte, si vamos a la realización de fondeos, de hidrófonos más cerca del fondo, vale, lo podemos tener allí durante meses y tener una alta resolución temporal. Pero claro, estamos monitorizando en un solo punto, en dos, en tres, no, muy localizados espacialmente. A pesar otra problemática pues en las inclemencias del mar, que este tipo de fondeos pues, bueno, son susceptibles de algunas condiciones, corrientes y demás que pueden, pues, que pueden deshacer ese tipo de instrumentos. Por otra parte, por comentar algunas problemáticas de los vehículos autónomos, aunque se están superando y están mejorando, está el ruido propio de los propios robots y vehículos generan, así como la autonomía, que cada vez es mayor, pero aún sigue siendo un elemento crítico. ¿Vale? Entonces, a la hora de realizar un despliegue, tenemos que ver a lo mejor si es válida una u otra, o a lo mejor una
de ambas, de dos o varias técnicas para poder tener una mayor resolución temporal y una mayor resolución espacial. Muy bien, una vez se ha decidido cuál es la posición en la que queremos registrar el sonido, por las condiciones gráficas o demás, o temporales de la fuente de sonido que estamos interesados en caracterizar, pues los resultados es que en cada uno de estos puntos tenemos un montón de señales acústicas, un montón de señales de ruido. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos con este ruido? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo analizamos? Las guías metodológicas también hablan y nos dan las primeras pautas para cómo tratar esta información. Y digamos que, en primer lugar, como ha comentado Marta, en el descriptor 11 de ruido submarino se establecen como dos criterios: el ruido impulsivo y el ruido continuo. ¿Vale? En ambos hay que tener en cuenta que hay que estudiar, caracterizar su distribución temporal y espacial. Pero las guías metodológicas dicen que el ruido impulsivo debe ser analizado en frecuencias entre 10 Hz y 10 kHz, por eso la sensibilidad de los hidrófonos tenía que ser entre 10 Hz y 10 kHz, muy bien. Pero el ruido continuo, como veis, está focalizado a mucho más bajas frecuencias, entre 3 y 125 Hz, que son las frecuencias típicas de emisión en embarcaciones y este tipo de ingeniería. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener estos requisitos, para cuantificar el ruido impulsivo y el ruido continuo? Pues bueno, existen 3 etapas. Cada una requiere aspectos mucho más técnicos y demás, pero al menos en un informe sí que deben de recogerse aspectos sobre las que aquí comento. El preprocesado de las señales acústicas. Hay que comentar la consistencia y la cobertura de los datos. Lo que hablábamos del despliegue, si responde a los criterios espaciales y temporales de la fuente que queremos medir. Y la saturación a veces ha saturado la señal, pues, que sobrepasa el rango de las medidas que estamos haciendo. Aspectos sobre conversión analógica digital, temas del ruido propio, del despliegue, tanto del equipo como de la embarcación en el que se hace esas mediciones. El rango dinámico, hay que comentar todos estos aspectos. Después, respecto al procesado de las señales acústicas, muy bien, una vez veo que mis señales están tomadas bien y no hay problemas, en caso de haberlas, vuelvo a medir o las elimino de mi conjunto de datos, tengo que extraer información de esos datos. Para eso, las guías metodológicas sí que establecen unas métricas y unos estadísticos a obtener sobre esas señales, resumidos básicamente en dos tipos: en niveles de presión sonora, el SPL, Sound Pressure Level, y el niveles de exposición sonora. Es decir, al final el ruido y los niveles de presión sonora que tenemos en un tiempo determinado. Una vez tenemos estas métricas y estos estadísticos para el nivel de presión sonora y el nivel de exposición sonora, podemos, yéndonos a las frecuencias que nos interese, estudiar pues, cuáles son en cada una de las bandas de ruido impulsivo o ruido continuo, depende de la fuente que estemos analizando, cuál es su variación temporal y espacial. La variación temporal y espacial es un elemento clave que está en la definición de los otros criterios, como hemos dicho, de ruido impulsivo y ruido continuo. Bien, ¿cómo hacemos esta variabilidad temporal? Bueno, esta variabilidad temporal, pues al final la podemos distinguir, a lo mejor por meses. Aquí vemos en unas mediciones realizadas en el Golfo de Vizcaya, vemos los resultados de todos estos análisis en 3 meses consecutivos, ¿vale? Donde se veía, bueno, en unos días de 3 meses consecutivos, donde se veía por el rango de frecuencias entre apenas 10 Hz y 10 kHz, vemos, bueno, los niveles de un mes al otro pues pueden variar y aquí vemos, pues, algunos meses están un poco más altos, otros meses un poco más bajos, por lo que si esta variación existe, no tendría sentido presentar, por ejemplo, la curva azul como representativa, tampoco la naranja como representativa. Cada una de ellas representa o puede ser representativa de un espacio temporal. A la derecha, por ejemplo, teníamos las mismas mediciones de la misma zona en una época similar, pero analizando una fuente acústica específica, de ruido continuo. Aquí vemos, he puesto en líneas verticales, la posición de las frecuencias de 63 y 125 Hz.
¿vale? Donde vemos que efectivamente suben en general, pero no de la misma forma que estaban cuando no había fuente. Vemos que para el mes correspondiente a la línea verde está mucho más por encima debido a que las condiciones de propagación, por ejemplo, han favorecido la propagación de esa fuente. Entonces, esta variabilidad espacial temporal, aunque vemos compleja y hay que analizarse, pues bueno, al final se puede visualizar a través de este tipo de gráficas, comparando los niveles de fuente o sin fuente en diferentes meses en la misma zona. Pero claro, ¿qué hago con la variabilidad espacial? Hemos dicho que con un fondeo o con varios fondeos, al final lo que tengo son puntos. Tengo estas gráficas, estos estadísticos, acústicos, en algunos puntos concretos, pero no sé lo que pueda ocurrir por medio o más allá de la zona bajo estudio. Entonces, para ello es donde intervienen los modelos de propagación, que nos permiten, una vez analizado el ruido, la presión que me genera una fuente, poder saber cómo ese ruido se va propagando en todo el espacio y poder interpolar todas estas, el nivel de presión sonora que tengo en el espacio más allá del rango de medio. Antes de hablar de los modelos de propagación, quiero comentar las problemáticas que pueden surgir a la hora de implementar este tipo de modelos. Esto viene a que el comportamiento, las propiedades físico-químicas del agua, de la columna del agua, pues no son constantes. La temperatura, muchos de aquí sabéis, no es constante, la salinidad no es constante, con lo cual al final se traduce a que la velocidad de propagación del sonido con la profundidad no es constante. ¿Esto qué produce? Pues produce que se tenga una fuente de ruido, una embarcación, con los mecanismos de un dragado o algo que pueda ser una fuente de ruido, emita, en principio, a todas direcciones. No puedo, digamos, hacer una línea recta y poder decir que un sonido que salga de aquí llegará en línea recta a la dirección correspondiente, sino que esta variación en la propiedades de la columna de agua hace que los haces o que las ondas acústicas se distorsionen, se curven en su propagación, dando lugar a algunas zonas donde a lo mejor hay más sonido del que se esperaría que hubiera si este viajara en línea recta, algunos canales de propagación donde el sonido se propaga mucho más lejos de lo que se esperaría si fuera en línea recta. Y también pueden ocurrir zonas de sombra acústica, donde hay mucho menos sonido que hubiera si se propagara en línea recta. Toda esta casuística, al final, depende de unos cuantos factores. Como hemos dicho, el perfil de velocidad del sonido, la zona de difracción o esta curvatura selectiva, la predicción de canales acústicos, como hemos dicho, canales que el ruido se propaga más de lo que a priori parecería. Que el suelo es irregular, claro, existen reflexiones complejas que pueden hacer que el sonido venga hacia atrás, se propaga más hacia adelante, etc. O se absorba más. Incluso por comentar, que tampoco es cosa menor, el tema de la vegetación que pueda haber en el fondo, dado que pueda dar lugar a pantallas acústicas, sobre todo las burbujas que esta vegetación produce, puede dar lugar, por una parte, a pantallas acústicas que impidan que el sonido se propague o incluso a reflexiones, absorciones adicionales en la propagación del sonido. Muy bien, ¿cómo tengo en cuenta todo esto? Pues todo esto, teniendo en cuenta todo esto, tenemos los modelos de propagación. Al final son modelos matemáticos que intentan resolver las ecuaciones de propagación del sonido en el mar, teniendo en cuenta toda esta variabilidad. No obstante, no nos preocupemos porque las guías metodológicas también establecen algunos requisitos clave para implementar este tipo de estudios de propagación, o al menos para qué requerir en un estudio, en los modelos de propagación que incluyen un estudio de ruido submarino. En primer lugar, es el que requerirán, antes de hacer el estudio, una serie de inputs en los modelos para poderlos simular. Hacen falta. Entonces, el promotor de la obra, por ejemplo, el encargado tiene que proveer estos datos, pues la posición de las embarcaciones que pueda haber en el entorno, ¿vale? Es un elemento clave. Las características, como hemos dicho, de la columna de agua, del fondo marino, del estado de la mar incluso, ¿vale? Todas estas elementos son inputs que se ponen en el modelo.
pero hay varios tipos de modelos. Aquí comento los más habituales, los que se basan en lo que llamamos las ecuaciones de Helmholtz. Existen diferentes aproximaciones: la ecuación parabólica, aproximación normal, integración de una onda, trazado de rayos, modelo de flujo de energía y método de elementos finitos. Vale, todo esto es un tema muy matemático. Bien, pero ¿cuál tengo que pedir? ¿O cómo sé si el modelo que está implementando puede ser bueno o malo? Bueno, en esto las guías metodológicas sí que avanzan un poco. Y aunque aquí pongo una gráfica cualitativa, en las guías se especifica un poquito más, tendríamos, aquí vemos en verde, cuáles son los modelos que serían más aptos para modelizar la propagación acústica. En rojo los que serían menos aptos, en función de si las frecuencias que estamos analizando son bajas o son altas. O también de si las aguas, la columna de agua, es somera, menos de 200 metros, por ejemplo, o son profundas, más de 500, 1000 metros. ¿Vale? Entonces, en una tabla de este estilo, como las que hay en guías metodológicas, al menos podemos saber si los modelos implementados para un rango de frecuencias en un tipo de aguas es válido o no lo es. Bueno, ya por último comentar de los modelos de propagación, tienen la utilidad, como hemos visto, de poder expandir, propagar, ¿vale?, el ruido que tengo desde las estaciones donde he medido, pues más allá. Pero es que a su vez también me permiten, haciendo una propagación previa, poder saber dónde tengo que, o cuáles son las mejores zonas para despegar mis hidrófonos. Aquí vemos, por ejemplo, 4 tipos de propagación en aguas profundas. Esto es muy cualitativo, ¿no? En aguas, estas no son tan profundas, 100 metros, estoy a 5.000, 3.000, 5.000 metros. ¿Vale? ¿Cómo se puede propagar? Una fuente que tengo en superficie, ¿cómo se propaga? Donde en azul, digamos, hay menos sonido y en amarillo, naranja, rojo hay más sonido. Vemos aquí que en estos tipos de propagaciones, por ejemplo, si las condiciones del mar son tales que la propagación es de aquí y, por ejemplo, hemos realizado un monfondeo aquí abajo, bueno, más difícil, pero bueno, tendríamos una zona de sombra acústica. Si hemos ido con la embarcación, pues por aquí arriba, no sé si es el ratón, me parece que sí es el ratón en la presentación. Espero que sí. Pero bueno, entre las franjas estas de más arriba, ¿vale?, que más azul, pues claro, estaríamos dando unos valores inferiores a los que se pueden dar a la misma altura, pero un poquito más cerca, incluso un poquito más lejos. ¿Vale? Aquí vemos al final toda esta casuística y toda esta complejidad que nos puede dar lugar a, si veamos todo esto, vamos a modelos muy sencillos, pues que a lo mejor tengamos un ruido mucho más alto, más lejos de lo que esperamos. Aquí vemos, por ejemplo, también cómo se comporta la propagación en aguas someras, que sí que son pues, aguas apenas de 100 metros, en las 4 estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. Donde vemos, mejor, en invierno, vale, existe una propagación más o menos homogénea, pero aquí fijaros en primavera cómo existe una capa superficial, de las condiciones que había, una capa superficial donde el ruido pues, se propagaba un poquito más por la parte de arriba que por la parte de abajo. Entonces, si hubiéramos medido aquí abajo y nos hubiéramos quedado solo con ese punto, veríamos valores más pequeños. En cuanto a esa distancia, yendo un poco más arriba, tendríamos valores más grandes. Al final, toda esta casuística, más que algo técnico, es algo pues, cualitativo, para que veamos pues, todos esos pequeños detalles que nos pueden falsear algunas medidas si no las tomamos bien, tanto el despliegue como la reacción de los modelos. Vale, bueno, aquí vemos un ejemplo que vendríamos de comparar cómo se propaga la onda con un modelo esférico, digamos, simplificado, la línea negra, ¿vale?, pues el típico que se podría utilizar en un modelo analítico, pero un modelo un poco más complejo, donde vemos que, vale, la tendencia es similar, pero el valor es un poco más grande, o a veces bastante más grande, que el esperado por ese modelo simplificado. Entonces, ya casi por último, pues comentar que estos eran unos cortes desde la columna de agua y que todo eso en todas direcciones da lugar a una propagación. A la izquierda vemos una propagación de una fuente puntual cerca de la superficie, ¿vale? Pues que vemos que la propagación, digamos, en el ángulo pues no es homogénea, no se propaga igual en una dirección que en otra. Y estos aspectos también son clave a la hora de contrastar las medidas experimentales. O
Por ejemplo, como puede ocurrir en una bahía o en un puerto, que un gran ruido pues se quede confinado debido a la geometría de la zona en cuestión. ¿Vale? Con todo esto, ¿vale? Simplemente pues ya he terminado un poco la revisión de aspectos técnicos que todos a tener en cuenta en la realización de estos estudios. Avanzaros que nosotros CTN tenemos una plataforma con píldoras de formación y cursos específicos para profundizar en todos estos temas. Y, por supuesto, como Marta ha comentado, cualquier duda o comentario estamos a vuestra disposición a través de los correos que aquí muestro, o bueno, en la página web de CTN y el teléfono correspondiente. Nada más por mi parte y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Iván. Creo que se me puede oír ya. Perfecto. Gracias a los dos, a Marta por vuestras ponencias, que han sido muy ilustrativas y muy explícitas y concretas. Y bueno, tenemos de hecho algunas preguntas que os hacen algunos de los asistentes. Si os parece, Iván, puedo empezar contigo ya que te tengo ahí mismo. Y mira, vamos a pasar, si me haces el favor de dejar de compartir escritorio. Sí, un momento. Ya. Sí. Perfecto. Fenomenal, porque así pasamos, os voy a ir proyectando para que podáis verlas a la vez que yo os las leo, las preguntas de los asistentes. Si alguno de los dos queréis responder y yo me he equivocado en a quién dirigírsela, lo decís, no hay ningún problema. Marta, conéctate en cuanto lo consideres oportuno, ¿vale? Y bueno, para empezar os traslado esta pregunta de Daniel Corregidor, que dice, creo que es para ti, ya te digo, Iván, y dice, dentro de las diferentes opciones de software de simulación de propagación, ¿cuáles son las más utilizadas? Él habla de dos, Bellhop, Kraken. Cuéntanos, Iván. El modelo se aplica en función de las frecuencias que queremos analizar, si son bajas o altas frecuencias, y de la profundidad de la batimetría. He puesto una tablita en la presentación donde se veía en verdes y en rojos qué modelo era mejor para cierto rango de frecuencias y cierta batimetría, cierta profundidad. Al final no hay uno mejor u otro que se utilice más. Sí que podemos ver algunos, que el Bellhop, por ejemplo, si no vamos a frecuencias muy bajas, se utiliza bastante porque es bastante ágil también. Pero bueno, no hay uno que, digamos, sirva para todo el rango de frecuencias y todas las batimetrías que nos podamos encontrar. En esta tabla sí que podemos al menos elegir cuál es el idóneo para cada condición. Que creo que podéis aportar los dos, porque veréis, es de, a ver, José Ramón Gil de Pareja, que es ingeniero, como dice, especialista en acústica, y bueno, pues comenta que ya ha oído que de momento no hay límites legislativos, pero le gustaría saber, con respecto a los valores de referencia, cómo se comparan los niveles obtenidos, es decir, ay, perdonadme que es que se me corta, es decir, si existen valores confort. Es decir, valores que podamos decir que no hay un impacto en la biodiversidad. Entiendo que sería esto. En este sentido, bueno, antes que nada, comentar que todo lo que hemos hablado ahora son temas de cuantificar los valores para cuantificar la presión que hay, no cuantificar el impacto que hay. De hecho, en el proyecto, por ejemplo, QuimeNet 2, en la continuación se está empezando a ver cuál es la relación, cómo establecer estos umbrales, si es que lo he entendido bien, estos umbrales o estos, vamos a decir, confort, ¿vale? Hasta cierto confort que pueda haber entre la presión que tengo en el medio marino del descriptor 11 y los hábitats o la presencia de cetáceos que tenga una zona de descriptor 1 de la MSFD. Por aquí Marta quiere apuntar algo. A ver, no sé si os he vuelto a perder, Iván, ¿has terminado? Contéstame, porfi, ya sigo con la siguiente, que es que no... ¿Vale? ¿Me escucháis? Sí, yo termino. Vale, voy. Marta, como quieras.
Vale, perdonad. Sí, que entiendo la pregunta como lo ha explicado Iván, respecto a los valores de referencia que se comparan los niveles sostenidos. Cuando hablamos de límite, bueno, son límites, todos estos valores umbrales se comparan respecto a aquellos valores que no produzcan un potencial impacto. Esa es la referencia. Y claro, dependerá ahí está la discusión está en las diferentes realidades, ¿no? Los diferentes niveles de fondo que puede haber en diferentes regiones o subregiones. En algunos casos contaremos ya con unos niveles más altos de fondo que en otros. Entonces, ahora mismo la discusión está un poco ahí, en llegar a un consenso. Muchas gracias a los dos. Vale, pues vamos a otra pregunta. Os la publico por aquí. Yo creo que esta es para ti, Marta. Dice, además del mapeo y planificación marina basada en el ruido submarino, es necesario conocer bien su impacto y para tenerlo en cuenta con mayor decisión en estos estudios y cómo afecta a cada hábitat. ¿Cómo se han establecido los umbrales, límites de tolerancia y la diferencia entre especies y zonas? Sí. Bueno, no se han establecido. De momento ahora mismo estamos en el momento de definir metodologías que permitan establecer esos umbrales. O sea, que estamos todavía en un pasito anterior. Pero como bien dice Ruth, los enfoques van por ahí. Cuando hablamos de valores umbrales nos referimos a valores o rangos de valores que permiten evaluar si se alcanza o no el buen estado ambiental. Y ahora mismo se está trabajando en cuantificar esa cantidad en espacio y en tiempo de hábitat o de población y especie. Existen esos dos enfoques de hábitats y de especies que se encuentra afectada. Ya te digo que es una discusión que ahora mismo está abierta, están esos dos enfoques. Por un lado, ver cómo afecta a una población o especies concretas o cómo afectan a su hábitat. Hay diferentes enfoques, ahora mismo es sobre lo que se está discutiendo, pero de momento no se han establecido umbrales. Lo que sí que parece claro es que no vamos a estar hablando de un número, de una cantidad. Vamos a estar hablando de una extensión espacial y una extensión temporal. Iván, te voy a proyectar dos que van para ti, ¿vale? La primera, vamos a ver, la hace María Teresa Hernández, ¿vale? Dice, respecto al modelo de propagación, me gustaría saber si hay diferencias significativas dependiendo del modelo que se use. Parece que sí. Y en vuestra opinión, ¿cuál es el más adecuado? ¿Cuál estáis utilizando vosotros para el desarrollo de los umbrales de la demarcación? Vale, aquí, en primer lugar, no hay modelo que se use. Es decir, sí que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias entre los modelos debido a que no todos se pueden aplicar, como he dicho, en todos los contextos. Ahora bien, si vemos la tablita que hemos visto antes, para las mismas condiciones de rango de frecuencias y el mismo tipo de aguas someras, a lo mejor vemos que 2 o 3 sí que están en verde, ¿vale? Como podemos ver, ¿vale? Al principio, todos ellos son modelos que se pueden utilizar, pero entre ellos, y si son 3 de los 4 o los 5 que hay, entre ellos las variaciones no son tan grandes. Aún así, es una técnica habitual modelizar con todos los modelos que sean válidos para ese rango, porque cada modelo tiene sus rangos de incertidumbre y demás. Entonces, respondiendo a la pregunta en concreto, ¿hay variaciones? Sí, pero si nos limitamos a aquellos que son válidos para ese rango de frecuencias y esas aguas en concreto, aguas profundas o más someras, estas variaciones se reducen. Pero como tengo varias soluciones, intento compararlas todas entre ellas y establecer un rango de variabilidad. Hay que tener en cuenta, y bueno, voy a mezclar algo que he comentado del procesado, que se tiene que tener en cuenta, y eso muchas veces no se ve en estudios de presión, que tanto los valores medios que se midan o que se saquen de los modelos, como las incertidumbres o los estadísticos asociados. El ruido submarino, como cualquier magnitud física, tiene su error asociado. Y todo esto hay que tenerse en cuenta tanto desde las medidas como entre los modelos. Una forma de incluir
las incertidumbres. Los modelos es comparar entre ellos y añadir las incertidumbres inherentes de cada uno de ellos. Pues mira, Iván, Teresa, que también te la hace precisamente María Teresa, nos dice, tengo otra pregunta respecto al valor umbral. Una vez definido y dado que pueden ser un mapeo y en temporadas variadas, mi pregunta es, una vez establecido, ¿cómo es de fácil establecer un nivel de decibelios para cada embarcación, actuación, para que no se supere el umbral espacial temporal? ¿Sería fácil modelizarlo? Bueno, las referencias que yo he hecho a valores umbrales y a los métodos que ahora mismo se están desarrollando se refieren a sonido impulsivo, no a sonido continuo. Pero bueno, da igual, mi compañero... Sí. Os volvéis a eso. Ya está, si es que nos tenemos que turnar. Gracias. Vale, y por añadir un poquito más, efectivamente, como he comentado, en el proyecto QM2 estamos intentando establecer algunas metodologías para poder dar lugar a un umbral donde efectivamente no es nada fácil porque hay que medir, hay que aplicar modelos en varios rangos de tiempo y rangos de espacio y todo eso para varias frecuencias. O sea, no obstante, todo eso lo estamos intentando abordar en el proyecto QAIMED 2 y, como ha comentado un poco Marta al principio, estamos desarrollando herramientas digitales que permitan simplificar este tipo de estudios. Pregunta. ¿Sí? ¿Me oyes, no? Sí, me voy a silenciar. Vale, pues mira, aquí tienes otra que también es para ti. Y dice, para caracterizar intensidad acústica nos ha comentado NPS y SL, pero para ruido impulsivo, ¿no sería también interesante el nivel pico? Muchas gracias. Claro, por supuesto. Yo he comentado antes que están las métricas y los estadísticos. Al final, digo, es el nivel de presión sonora y el nivel de exposición sonora, pero efectivamente todos los estadísticos, por ejemplo, el valor máximo, los valores repetitivos y otra serie de estadísticos también son importantes y, por supuesto, para cada fuente en consideración habría que tenerlo. También haremos, viendo un poco algunas preguntas que ha habido sobre el impacto. Es decir, aquí podemos cuantificar el ruido, saber sus valores medios y sus valores extremos de pico, incluso sus valores, sus percentiles y todos sus estadísticos. Todo esto es para saber qué ruido hay. Otra cosa que lo que está viendo es cuando esto se está aplicando a impacto, que es lo que ahora no está aún estandarizado, se está haciendo, puede ocurrir que a lo mejor para establecer el impacto se utilice no el nivel de presión sonora, sino el nivel de pico, dependiendo de la especie o demás. O a lo mejor que un nivel de pico, aunque pueda ser muy grande, por una especie, por sus características auditivas, pues no sea el parámetro más relevante. De hecho, hemos visto estudios que hay alguna incluso incongruencias o cosas que no son del todo lógicas a priori, como que no el valor más grande es el que más afecta, sino a lo mejor es el valor que más energía acumulada tenga, independientemente de que haya un pico más grande. Que efectivamente el nivel de pico es uno de los parámetros a tener en cuenta, uno de los estadísticos, pero que hay más y depende de la fuente y posteriormente dependerá de la especie. Pues muchas gracias, Iván. Te paso la siguiente, que yo creo que también puede ser para ti. Dice, hola, es de José María Cortés Crespo, perdón. Dice, hola, los hidrófonos digitales tienen posibilidad de procesar internamente el sonido, generando los datos espectrales como datos de salida, además del sonido si se desea. ¿Estos datos espectrales pueden alimentar directamente a los modelos? ¿No es en sí una ventaja en términos de ahorro y de tiempo y esfuerzo utilizar directamente los datos espectrales calculados internamente por los hidrófonos digitales? Claro, efectivamente. O sea, yo he hablado de los pasos. Están los hidrófonos con las características que tienen que cumplir. Está cómo desplegarlos. Está el procesado con las características que tienen que cumplir y después la modelización. Evidentemente, no digo dónde se tienen que hacer, no dice el MSPD dónde se tienen que hacer estos procesados. Efectivamente, existen hidrófonos digitales en el mercado que ya implementan el cálculo de los valores espectrales, es decir, estos valores medios SPL que hemos comentado para varios rangos de frecuencias.
Aún así, ¿vale? Esto es información muy relevante, pero aún así, como os he comentado, eso es el valor que tendríamos en el punto donde hemos realizado la medida. Los modelos de propagación se basan en conocer dónde está la fuente. Entonces, primero tengo que conocer, a partir de todos esos datos, hago un modelo para poder saber, respecto a la fuente, cómo se va a propagar. Van a servir esos valores para poder saber cuál es el nivel de la fuente y demás, pero digamos que no es tan directa de recoger todos esos espectros en una posición y aplicarlos al modelo directamente. Hay que primero conocer bien cuál es la fuente y demás. Es decir, sí que es un avance, por supuesto, micrófonos digitales para la realización de estos trabajos, porque nos agiliza el trabajo, ya nos dan los espectros. Posteriormente están los modelos de propagación, que poco a poco trabajaremos en poderlos juntar y que trabajen de forma lo más conjunta posible. Tengo alguna persona que no te está escuchando. Yo creo que, vamos, yo te escucho bien, pero tengo una persona que me está preguntando porque no te escucha mucho. Anda. A ver si conseguimos que se vaya solucionando, ¿vale? Mientras tanto, vamos a continuar. A ver qué tenemos por aquí. Mira, tenemos otra. Esta no he podido leer, no me ha dado tiempo, así que vamos viendo sobre la marcha para quienes. Dice, para los dos, Eugenio Fraile, del Oceanográfico de Canarias. ¿Por qué se establece el límite inferior a 10 hercios? Una de nuestras líneas de investigación estudia el ruido emitido por los volcanes submarinos y fuentes hidrotermales en Canarias y hemos visto que son fuentes de ruidos entre 5 y 25 hercios. ¿Están incluidas estas fuentes en el D11 o estrategias? Marta, no sé si para ti o Iván, para los dos, el que quiera de los dos podéis empezar a comentar. Vamos a acoplamos cuando hablamos de descriptor 11, hablamos de fuentes de energía y de ruido submarino de origen antropogénico. Cuando hablamos de fuentes de ruido, estamos hablando pues, de la navegación en el caso de continuos y de todas las actividades que producen ruidos impulsivos, obras, cualquier construcciones offshore, explosiones, etcétera. Pero se entiende que los ruidos naturales entran dentro de los sonidos, naturales, forman parte del sonido de fondo de los ecosistemas marinos. Entonces, no, el descriptor 11 hace alusión a introducción de energía, incluido el ruido submarino, pero de origen antropogénico. ¿Algo a este asunto? La clave está en el tema del ruido antropogénico. Evidentemente, incluso antropogénicamente podrían existir algunas fuentes pues, de muy baja frecuencia a nivel de impacto o de más. Pero bueno, lo que hemos comentado, las principales fuentes antropogénicas se ha visto que están en este rango, pero cuando vemos de impacto, a lo mejor habría que ampliarlo, sobre todo hacia arriba, porque sí que hay algunas fuentes que debido a su intensidad provocan una serie de aspectos en la propagación no lineal que hace que las altas frecuencias incluso aparezcan más. Pero bueno, a priori, como lo ha contestado Marta, es un poco la respuesta a la pregunta. Hemos respondido a todas las preguntas de nuestros invitados. Yo, quería preguntarle a Marta ya, por curiosidad y por saber también cómo estamos qué posición tenemos, cómo estamos posicionados. Y es que, teniendo en cuenta que tenemos en España 8.000 kilómetros de costa entre islas, península y demás, y que tenemos, creo que has dicho, 5 subregiones definidas, pues no sé cómo estamos de presentes en Europa a la hora de participar en proyectos. Sé que vosotros sois muy activos, pero a nivel nacional no sé cómo estamos de presentes en, pues ya te digo, en las decisiones que se toman respecto a estas estrategias y a la directiva propia.
Sí, bueno, pues yo diría que estamos muy presentes en todos los foros. El Ministerio tiene representación, por supuesto, como todos los países, en los diferentes convenios internacionales que hemos visto anteriormente, en OSPAN de Barcelona, participa de sus grupos de expertos también. Tiene representación en el TIGINOIS, en este grupo de expertos que asesora técnicamente a la Comisión Europea, participa activamente además en todos los proyectos que financian para apoyar la implementación de la directiva marina, por lo que yo creo que nuestro papel, vamos, que si la pregunta es cómo estamos de presente, creo que no se puede estar más presente, desde luego, y bueno, y sé que es un equipo muy activo bueno, por lo menos en los trabajos que nosotros conocemos, con mucho interés en el tema y participan en todos los foros, o sea que están en todas las tomas. Estamos a nivel nacional en todos los foros donde se están desarrollando metodologías y donde se están definiendo todos estos criterios. Pues muchas gracias, Marta. Cosa que me alegra oírte porque además tenemos varios, como sabes, varios socios en el clúster que sois muy punteros en este tema y bueno, pues sabemos que vuestras aportaciones siempre son magníficas, pero era tener una visión pues es un poco global. Y bueno, ya yo creo que no hay ninguna pregunta más. Aquí hay un comentario a ver si lo puedo proyectar, sí, de María Teresa Hernández de nuevo, que pregunta si en esa línea qué tipo de fuentes antropogénicas estarían por debajo de los 10 kilohercios, de los 10 hercios, perdón. Esto está relacionado con la pregunta justo anterior que os habían hecho. He comentado, la gran mayoría estatal, estaríamos hablando en este caso, bueno, de algunas fuentes que como hemos comentado a nivel militar, todo esto no se tiene en cuenta a nivel militar, porque bueno, y también hablamos que, bueno, no está por debajo por lo que hemos visto 10 hercios, pero está ahí rozando algunas energías offshore, dispositivos de energía offshore que aprovechan energía de las olas y demás, con turbinas o con movimientos de palas muy grandes, dispositivos que tienen para experimental y demás, de hecho, algunos de los cuales estamos caracterizando en proyectos europeos. Estos, debido a sus grandes movimientos grandes y bajas velocidades, digamos, más en el periodo de la ola, que los que estamos acostumbrados en la acústica, sí que pueden ir a rangos un poco más, digamos, a estas bajas frecuencias. Como hemos dicho, lo que es el tráfico marítimo 70-73-125, pues tenemos básicamente y demás. Pero bueno, que hay algunas que van a estar posiblemente temas de turbinas y de elementos marítimos que puedan dar lugar a bajas frecuencias, digamos, bastante por debajo de los 50, incluso de los 50 Hz. Vosotros tenéis aquí de las personas que os han preguntado, pues eso, mensajes con el agradecimiento por la respuesta. Gracias, Marta, muy interesante. Dice Parra, hay mucho trabajo por delante, aún enhorabuena. Eugenio Fraile, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenéis, ya sabéis, ahora empezará el último momento de las conferencias. Siempre nos vienen, pues eso, pues los agradecimientos de todos los asistentes. Así que, bueno, que muchísimas gracias. Ha sido interesantísima vuestra ponencia. Como les he ido comentando a los asistentes a lo largo de la conferencia a través del chat, vamos a publicar, bueno, ya lo he dicho antes también, pero para los que hayáis incorporado después, vamos a publicar el vídeo, como siempre, de la conferencia en nuestro canal YouTube, con lo cual, si alguno en algún momento os habéis perdido o habéis perdido la conexión, que me ha pasado también que me lo han comunicado algunas personas, pues podéis recuperarlo perfectamente en la grabación que hagamos, o sea que no hay ningún problema. Y si no lo encontráis o tenéis problemas, nos escribís a la secretaría y os lo pasamos. También nos han ido pidiendo las presentaciones, ya he ido comentando que tanto tú, Marta, como tú, Iván, bueno, habéis tenido la amabilidad de compartirlas con los asistentes, o sea que nos las pueden solicitar también y bueno, y se las ponemos a su disposición. No obstante, cuando os mandemos el link con el vídeo, lo que haremos también será mandar los contactos del centro tecnológico para que podáis, pues eso, conectar directamente sin necesidad de que os hagamos de intermediarios. ¿De acuerdo?
Entonces, Por bueno, supuesto. con todo esto, nada, seguimos recibiendo mensajes de agradecimiento. Muchas gracias a todos, Ramón Gil, Fernando Luis, Rosa, muchas gracias a los ponentes y a los organizadores. Gracias María Teresa también dice, María Dolores, bueno, todo el mundo. Así que bueno, que está claro que ha gustado mucho. No sé si queréis decir alguna otra cosa antes de cortar. Nada, que nos hayáis abierto esta ventana para contactado esto y gracias a la gente por el interés, las preguntas y totalmente abiertos a contactar con nosotros. Se nos está acoplando, chicos, se nos acopla la señal. A ver si ponéis solo un sonido, por fin. Sí. Ahora. Ah, vale, pues le dejo cuando me acerco. Pero nada, solo agradecer la oportunidad de compartir con vosotros y de verdad, sin ningún tipo de compromisos de tema que nos encanta, disfrutamos hablando sobre y encantados de comenzar con se os pierde el sonido. Nada, no te preocupes. Estamos a vuestra disposición. Bueno. Vale, Iván, ¿querías decir tú algo? No sé si... Nada, bueno, espero que hayáis oído a Marta, ahora que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, que nos guste el tema, el ruido submarino es un tema que nos gusta mucho y que el CTN está abierto para cualquier duda a nivel más técnico, incluso un poco más legislativo y demás por parte de Marta, aquí estamos. Pues muchísimas gracias a los dos y bueno, pues trasladaros el agradecimiento también de los asistentes que siguen comentándonoslo por el chat. Y bueno, vamos a cerrar ya la conferencia. Lo único, bueno, quería antes recordaros que la próxima conferencia online con el Clúster Marítimo Español será el día 17 de junio, la semana que viene. Y bueno, vamos a tratar con Quirón Prevención el papel de los servicios de prevención frente al COVID. Bueno, estáis todos invitados, espero poder contar con vosotros y nada más. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir. Un saludo y buen fin de semana.